Buenos días a todos. Es un gusto para nuestro equipo de investigadores poder participar en este congreso y exponerle algunas ideas sobre el cerebro emocional y el aprendizaje. Benavides y Flores nos hacen ver que las diversas investigaciones realizadas por las neurociencias han dejado claramente de manifiesto el papel preponderante que tienen las emociones en varios procesos, entre ellos el aprendizaje, la toma de decisiones y la percepción, para lo cual citan ellos a varios autores. Con base en eso, la pregunta que trataremos de responder en esta ponencia es ¿cómo pueden las emociones ayudarnos a entender y mejorar los procesos de aprendizaje en nuestros alumnos? Sobre todo si tomamos en cuenta lo que nos dice Coleman, el aprendizaje no está separado de las emociones. Antes de continuar, nos gustaría ponernos de acuerdo en cómo entendemos los conceptos básicos relacionados con nuestra ponencia que les comparto a continuación, siempre recurriendo a Benavides y Flores. Al referirnos a la memoria, vamos a entenderla como la persistencia del aprendizaje en un estado que puede revelarse en cualquier momento dado, que como explicarán mis compañeros a continuación, junto con la importancia de la motivación, la atención y las emociones, son totalmente necesarias para el aprendizaje, entendido este último como el proceso de adquisición de nueva información, el cual está compuesto por la creación de memorias impulsadas por estímulos que lo potencian o lo inhiben. Y dicho aprendizaje tiene relación directa no solo con la memoria, sino fundamentalmente con los estímulos emocionales, de lo que depende qué y con qué profundidad se aprende. En este tema del cerebro emocional y el aprendizaje, además de lo ya antes dicho, se vuelve relevante también hablar de neurodidáctica, para ayudar con el manejo de la gestión de las emociones, a través de estrategias didácticas las cuales pueden favorecer o no el aprendizaje. Veamos entonces lo que nuestra compañera investigadora Giselle nos dirá al respecto para entender un poco más a detalle cómo el cerebro y las emociones tienen una relación directa con el aprendizaje. Para poder comprender por qué las emociones son tan importantes para el aprendizaje, veamos primero la teoría del cerebro triuno propuesto por MacLean. Según esta teoría, el cerebro está compuesto por 3 capas. La más antigua, llamada el cerebro reptil, que está acá, que es la encargada de nuestras reacciones impulsivas ante una amenaza percibida. Este cerebro está después cubierto por la segunda capa que vemos acá en rojo, que es el cerebro mamífero, también llamado el cerebro emocional. Y luego tenemos la tercera capa arriba en azul, el neocórtex, el cerebro humano, que es el cerebro racional, nuestro cerebro encargado de nuestras funciones ejecutivas, o sea, el procesamiento de información, análisis, reflexión, control de impulso. Ese es el cerebro que un docente necesita alcanzar para que el aprendizaje sea significativo. Imaginémonos como una escalera, o sea, cuando hay una situación externa, el cerebro primero procesa a través de nuestro cerebro animal, reptil, que es el verde, y luego sube al siguiente escalón, que es el rojo, que es el cerebro emocional. Y por último, alcanza el cerebro azul, que es el cerebro humano, ¿verdad? Es nuestro cerebro ejecutivo, el neocórtex. Freilich explica que el cerebro emocional, el rojo, se encuentra formado por el sistema límbico. Y esto tiene que ver con nuestros sentimientos como la rabia, el amor, los estados de ánimo, el afecto, entre otros. Y aquí viene, miren, la información clave. Esto es lo que tenemos que ponerle mayor atención. Miren qué interesante. El sistema límbico de nuestro cerebro emocional es el paso obligado al neocórtex, a nuestro cerebro humano, a nuestro cerebro ejecutivo, en donde se procesa la información. En otras palabras, para poder crear un aprendizaje significativo, los docentes necesitamos primero pasar por el cerebro emocional, el rojo, para poder llegar al cerebro ejecutivo. El cerebro emocional, el rojo, actúa como un filtro, una barrera, junto con el hipocampo y la amígdala cerebral. Esta amígdala que está en el cerebro emocional, según Aguilar, está implicada en las respuestas emocionales, o sea, en los sentimientos, la expresión de la emoción, los recuerdos de estas emociones y el reconocimiento de las emociones de los demás, y es la inteligencia emocional. Entonces, la amígdala además registra y analiza los estímulos recibidos desde el exterior. Si son negativos, inhiben, bloquean el paso de información al neocórtex. De esta manera, el aprendizaje se limita.
Pero la amígdala es por eso uno de los órganos más importantes para el aprendizaje, ya que decide el carácter de las reacciones, decide si son positivas o si son negativas, ante la información que ingresa al cerebro a través de cualquier estímulo externo. Entonces, De la Cuesta explica que este órgano, la amígdala, es crucial en el contexto de aprendizaje, porque ya sea bloquea varios aspectos de aprendizaje, si hay emociones como amenazantes, que Casas también explica que el aprendizaje se bloquea por emociones. ¿Cuáles son esas emociones negativas o amenazantes? Ansiedad, furia, depresión. Ahora, que ya sabemos que para acceder al neocórtex, a nuestro cerebro ejecutivo, donde ocurre el aprendizaje, primero debemos pasar por el filtro del cerebro emocional, apoyado por la amígdala, y además sabemos que cuando las emociones son negativas, el cerebro emocional bloquea esta pasada, como cuando los métodos de enseñanza están basados, por ejemplo, en el castigo o violencia de cualquier tipo. Entonces, la amígdala, el cerebro emocional, bloquea y entonces no ocurre el aprendizaje significativo que deseamos. Pero cuando las emociones son positivas, se abren las puertas, el cerebro emocional abre las puertas hacia el cerebro ejecutivo y activa el proceso de aprendizaje. Con esto podemos concluir que el cerebro aprende mejor cuando el clima de la clase es relajado, sin amenazas, sin estrés, y cuando las estrategias didácticas que aplica el maestro motivan a los estudiantes. Es por eso necesario proponer métodos o estrategias para lograr las emociones adecuadas de manera que incidan positivamente en el mejoramiento de los aprendizajes. Luego de la ponencia de nuestra colega sobre el cerebro de Clune y la importancia de las emociones para el aprendizaje, continuó conversándole sobre la atención. Ya nos decía Codina en el 2014 que nos define la atención como la capacidad de concentrarse en un estímulo que nos llega al cerebro mientras ignoramos otros estímulos. Es importante conocer que esta atención permite o impide la participación de estímulos sensoriales internos o externos en el proceso de aprendizaje. Por otro lado, la atención le encanta la novedad y es curiosa, le gusta lo novedoso. Nos decía Sosa en el 2017, sin calor emocional no podemos aprender ni memorizar. Es importante que los docentes conozcan esto. Además, es importantísimo que se sepa que hay factores exógenos que afectan la atención. Tener rabia, miedo, enfado, tristeza, frustración. Todos estos factores impiden que tener una atención correcta sobre las cosas que estamos haciendo. Esos estímulos quedan eclipsados ante una emoción de ese tipo. Y nos dice Posner y Rothbard, citados de la Barrera y Donolo en el 2009, que en este punto entra en juego la motivación y la emoción, ya que ellas son las que dirigen el sistema de atención y este decide qué informaciones se archivan en los circuitos y por tanto qué es lo que se aprende. Por otro lado, entonces aquí entra en juego la memoria, que es lo que se almacena y es la que almacena y recupera la información, nuestros recuerdos, nuestras emociones, por mencionar algunos puntos. Existen distintos tipos de memoria, importante conocer, emocional, la memoria espacial, de trabajo, por mencionarles algunas. Y estas las podemos organizar en al menos de dos maneras. Una taxonómica, que es motivada por premios y castigos, y una segunda que es la espacial, que son los recuerdos, las experiencias previas. También sabemos ahora que hay tres tipos de memoria. Sensorial, que son los primeros 200-300 milisegundos, un olor, una imagen, un ruido. Luego eso pasa a la memoria de corto plazo, que es la memoria operativa. Aquí es donde sucede el procesamiento cognitivo en nuestra cabeza. Es como el equivalente en nuestra computadora a la memoria RAM, que tiene abierta varias ventanas, hace proceso, cálculo, todo simultáneamente. Luego todos esos resultados se guardan en la memoria de largo plazo, que es la tercera. Esa de largo plazo es lo que nosotros llamamos el aprendizaje significativo, si recordamos nosotros la teoría de Ausubel. Aprender y memorizar consiste en cambiar el cableado del cerebro, nos decía Sousa en el 2018. Esto es esa sinapsis cerebral que ocurre, esas conexiones que ocurren entre nuestras neuronas. La memoria a largo plazo puede ser de dos tipos.
implícita, que guarda la información de manera inconsciente, y una explícita, que son los conocimientos adquiridos a propósito. Por ejemplo, matemáticas. Luego pasamos a nuestra motivación. La motivación, junto con la emoción, son los que deciden qué informaciones se archivan y, por lo tanto, lo que se aprende. Posner y Rothbard, también citados por De la Barrera y Donolo en el 2009. El desarrollo de nuestras habilidades cognitivas requiere de la intervención positiva de las emociones y de la motivación. Es importante que se tome en cuenta a la hora de enseñar. Totger en el 2017, que la motivación y la repetición no mecanizada sino reflexiva, así como la utilización de variados estímulos multisensoriales y entornos resonantes son fundamentales para la fijación de nuevos aprendizajes. Los dejo ahora con mi compañero. Gracias Tirso, gracias Roxana, gracias Giselle y estimados compañeros doctorando. ¿Qué podemos concluir con todo lo antes expuesto por mis compañeros? Es lo siguiente, de forma resumida, las emociones están presentes en los procesos de aprendizaje, tomas de decisiones y emoción. El estímulo emocional tiene relación directa con la memoria. Los docentes debemos encontrar nuevas estrategias didácticas basadas en teorías de la neurociencia para el desarrollo del aprendizaje. El cerebro comprende 3 elementos, como nos comentaba mi estimada Giselle, definidos por el reptiliano, el límbico y el neocórtex. Los docentes debemos alcanzar el cerebro neocórtex para que el aprendizaje de los estudiantes sea significativo, ya que nos brinda funciones ejecutivas orientadas al procesamiento de la información, el análisis y la reflexión. El docente debe crear estrategias didácticas que motiven a los estudiantes. Asimismo, los docentes deben centrar sus esfuerzos en captar la atención de sus estudiantes. Y para concluir, los docentes deben de promover el mensaje de forma positiva para que el proceso del aprendizaje fluya de forma correcta. Eso es lo que nosotros podemos concluir de nuestro trabajo, el cerebro emocional y el aprendizaje. Muchas gracias.